Hablando de lo que pasa a nivel nacional con el tema relacionado justamente a lo que pasa con este debate presidencial que se ha generado anoche en la Red 1, más de 3 horas de intervención de 5 candidatos presidenciales. Podemos poner en pantalla, por favor, para que podamos mostrar esta imagen de quienes estuvieron justamente en este debate. Quienes estuvieron en el debate: Manfred Reyes Villa, Johnny Fernández, Eduardo del Castillo, mi máquina, ponemos por favor, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina. 5 candidatos presidenciales que justamente ayer hablaron sobre economía, hablaron sobre política, hablaron sobre institucionalidad, pero hay gente que cree que fue un debate con sabor a poco, porque justamente lo que se vio es ataque entre candidatos y no las propuestas claras que puedan generar un cambio. Antonio Sarabia al inicio decía, lo que hemos visto ayer es más de lo mismo, de un Estado centralista. No hay una propuesta que golpee el tablero, que pueda justamente cambiar la decisión, la situación del país y que pueda generar una afinidad entre el candidato y el pueblo. Es lo que justamente ha ocurrido. Sumo este análisis a Henry Párraga, que es representante de Morena en Tarija. Henry, buen día, ¿cómo le va? Que le aprecio un saludo y un saludo a todos los amigos que nos siguen. Muy bien, bueno, ¿cómo vio el debate, Henry? No sé si lo vio anoche. Sí, a ver, para entender un poquito esto, Never, si nosotros definimos qué es el transfugio político, y esta definición tiene que ver con que autoridades electas pasan de un partido a otro partido, es decir, el transfugio político solamente se utiliza para autoridades electas. Ahora, si nosotros vemos por qué los candidatos están en las diferentes encuestas pasadas como están, no superando el 20%, una respuesta está ahí. Para la mayoría de la población boliviana, esta Asamblea Legislativa Plurinacional debe ser la peor cita, con marcadas excepciones, pero la peor cita. Y muchos de estos candidatos que están, o muchos de estos asambleístas que ahora están terminando su periodo de mandato, hoy están apareciendo como candidatos. Entonces, estás promoviendo no una renovación, sino estás promoviendo una continuidad casi del mismo accionar que han tenido en esta lamentable Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero eso tampoco se queda dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, también se repite a nivel de la Asamblea Legislativa Departamental en los diferentes departamentos. O sea, asambleístas que han jurado terminar su periodo de mandato, hoy están sin terminar su periodo de mandato, metiéndole ya a las elecciones nacionales. Y también te pasa con los consejos municipales a lo largo y ancho del país. Entonces, no hay una lectura política clara de lo que es la renovación en ningún sector llámese del bloque tradicional llamado derecha o del bloque de renovación. Entonces, este es un punto importante porque también explica uno de los factores por qué no existe la conexión de los candidatos a nivel nacional de las diferentes fuerzas políticas, ya con un año algunos de campaña electoral que no superan la preferencia electoral de un 20% en las diferentes encuestas. Por otro lado, el día de ayer lo que ves, más allá de los ataques, para el bloque tradicional, es una carga pesada hablar de su pasado político, Never. Ninguno de ellos quiere hablar de su pasado político. Ni Tuto Quiroga, cuando ha sido ministro, ministro y después vicepresidente y presidente por la muerte de Hugo Banzer, ni tampoco Samuel Doria Medina quiere explicar el tema de las privatizaciones a fondo, las ventajas, el costo social que ha tenido nuestro Estado o la República de Bolivia en ese entonces. Lo que hacen ellos es decir, bueno, no miremos por el parabrisas, no miremos por el retrovisor, miremos por el parabrisas hacia adelante, pero no es así. Un pueblo que no conoce la historia, que no conoce su pasado, está condenado a repetirlo. Entonces, cuando ellos hacen mucho hincapié, no
no hablan de hace 20 años atrás, ellos te hablan hace 40 años atrás estábamos tan mal como ahora, pero la verdad no es así. La verdad es que en 1986 teníamos obviamente dificultades económicas, pero la diferencia es que el día de hoy nuestro país no está imprimiendo los billetes que se imprimían esos años, o sea, de billetes de 10, de 5 pesos han aparecido billetes de 100,000 pesos. Hoy en día puede haber, digamos, una mayor impresión de billetes que también utilizan un poco para poder estabilizar el tema inflacionario en el país. Entonces, el tema del pasado político en este bloque tradicional, sin duda alguna, es algo que no quieren tocarlo. Pero por el otro lado también, ahí estaba Castillo, parece interesante, pero no le alcanza el aparato gubernamental para ganar las elecciones. Si hay algo que se tiene que entender es que la población está cansada de este modelo o de este sistema de gobierno, por decirlo así, porque de nuevo hay que dejarlo claro, Never, una anterior vez hemos dicho que el sistema económico o el modelo económico de nuestro país desde su fundación, pasando por las juntas militares, la época de las dictaduras, los gobiernos neoliberales, el gobierno del MAS con Evo, el gobierno del MAS con Arce, el sistema económico ha sido extractivista, es explotador, es depredador, es decir, una cosa es que de dónde sale la plata y otra cosa es cómo lo utilices los recursos económicos. Con los gobiernos neoliberales, repito, quienes han sido beneficiados han sido la agroindustria por la inversión que se ha hecho en el Oriente, han sido las empresas privadas, a partir de la capitalización o de la privatización se han adjudicado ellos estas empresas, y obviamente con el gobierno popular del movimiento al socialismo, estos recursos económicos también que han sido fruto de la explotación de nuestros recursos naturales se ha distribuido en tema de bonos y otro tipo de beneficios, pero la dinámica económica de nuestro país no es diferente y tampoco vamos a esperar que con el gobierno que entre va a cambiar. No se ha diversificado el tema económico, entonces vamos a seguir echando mano. Ya le hemos metido mano a los minerales, le hemos metido mano a los pozos petroleros de Bermejo, de Camiri, ahora los pozos de gas que se están terminando, le vamos a meter mano al litio. Entonces va a seguir el modelo económico extractivista, o sea, pueden traer inversiones de afuera, pueden traer lo que están proponiendo diferentes candidatos, que vamos a traer la inversión extranjera, sí, pero va a venir a explotar. Y es lo mismo, o sea, no hay una receta porque todo el mundo te habla lo que quiere hacer, pero no hay el cómo tienes que hacerlo, cómo vas a solucionar. No es nomás de agarrar y decir, bueno, vamos a traer los 10,000, 12,000 millones, o el litio ya tiene comprador por 10,000 millones de dólares, pero el problema es que hay después. ¿Cuál es el modelo económico que vamos a estar teniendo en nuestro país, las y los bolivianos? Muy bien. Ángel, ¿cómo ha visto usted el tema de este debate? Les han comunicado en el Tribunal Electoral que tendrán ustedes oportunidad de presentar su propuesta, cómo van a tener justamente la posibilidad de mostrarse a la población, cuál va a ser la forma de promocionar los uninominales. No, hasta ahorita ninguna. Acerquita el micrófono, Ángel, por favor. Hasta ahorita ninguna notificación. Lo que sí sabía es que estaban planteando una ley nacional para hacer los debates y yo creo que vamos a seguir con el anterior mecanismo donde instituciones no políticas, por decirte, siempre había debates que aperturaba el Canal 9, televisión universitaria, que sabía ver en tu medio de comunicación, que es sentar y debatir. Yo creo que esa tiene que ser la mejor herramienta en este momento. ¿Y sabes qué pasa? Que a los políticos hay que decir esto y hay que ser claros. Las elecciones no están siendo las mismas que hace 5 años atrás, Never, como 10 años atrás. ¿Por qué? Porque la crisis política les ha llegado, la crisis económica les ha llegado al bolsillo de todos los políticos. En este momento, político que quiere correr, corre con sus recursos, no es que recibe aportes. Y el que tiene suerte, si cuenta con una institución, esa institución saca cierto tipo de materiales y cierto tipo de cosas para fortalecer la candidatura de ese candidato. Entonces, ese tipo de cosas hay que verlas. Yo quisiera que el escenario de campaña no sea las calles, sino sea el debate, que nos sentemos frente a frente y nos podamos dirigir a las personas y decirles, ¿sabe qué? Yo vengo con este planteamiento, este es el futuro que quiero para Tarija,
y que la población evalúe si es razonable o no es razonable. En este momento de crisis necesitamos gente que tenga experiencia, que sepa las cosas que se tiene que hacer para el departamento y no pensar en lo macro. Ves el debate de esos 5 candidatos y te aseguro que su proyección está abocada al eje central. ¿Y dónde quedamos los tarijeños? Es por eso que también entre una de mis ideas, Never, es elaborar un documento y hacer firmar a los 10 candidatos uninominales de la C40 y decirles, no importa cuál sea el resultado, pero decirle al pueblo tarijeño, el que asuma el rol en la Asamblea Legislativa, defienda los intereses de Tarija, no los intereses del partido a cual pertenece, que no nos callen, que no embarguen la voz a los tarijeños. ¿Te acuerdas hace tiempo, mira, un gran político que es de otra fuerza, que es para mí un referente para llegar al Parlamento, don Polilla López? Sabes que era un tipo efusivo, un tipo que llegaba y luchaba por el departamento, un tipo que tenía conocimiento, y yo sé que no es bueno la pelea y la confrontación, pero en esos años yo me acuerdo que era muy pequeño y veía a un representante tarijeño, lo veía a Polilla López, que saltaba de su curul, se iba y con cualquiera de las personas de otro departamento, hasta con la gente de su propio partido. ¿Qué hacía? Pero él defendía los intereses de este departamento, luchaba por leyes para este departamento. Y ahora me voy al otro extremo. Te he dicho un extremo peleador, que no es bueno siempre la pelea de los puños o de cruzar ese tipo de cosas, don Arturo Liebres, un gran tarijeño, otra persona del MIR que respeto mucho, yo siendo MNRista, que respeto mucho, una persona que le ha tocado vivir en distintos tipos de escenarios, donde en esos años era difícil conseguir salir de Bolivia, pero el que hacía, traía donaciones, traía un sinfín de cosas. Después de esos 2 referentes políticos, hasta el día de hoy, me acuerdo, mira, cuando era niño te hablo, no tengo otro referente político dentro de que haya generado, digamos, esa expectativa. Tarija, que te traiga un carro bombero, que te traiga algún tipo de cosa, algo para Tarija. Sabes que han pasado 15 años, 20 años que no hay un diputado. Muy bien. Diputado. Aguárdame, por favor, voy a ir con nuestra unidad móvil, Rosy Sánchez en Exteriores. Rosy. Gracias, Never. Nosotros nos trasladamos hasta las puertas del Tribunal Departamental Electoral. Ven estas banderas amarillas, pues prácticamente es el Frente Libertad acá en Tarija, que hoy se está movilizando hasta las puertas, exigiendo justamente, por lo menos la inscripción de Jaime Dum, ¿no? Tras el rechazo justamente que ha realizado el Tribunal Supremo Electoral respecto a la candidatura de Jaime Dum. Recordemos que Jaime Dum estuvo la pasada semana de visita también en el departamento de Tarija, y hay molestia de estos sectores que por lo menos exigen de que Jaime Dum sea inscrito al partido electoral. A ver, vamos a hablar con alguno de los voceros del partido para que podamos consultar cuál es el pedido específico que están haciendo. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cuál es el pedido específico que están realizando ustedes como son militantes, son activistas, bueno, que apoyan a Jaime Dum? No, muy buenos días. Nosotros somos activistas, somos de la libertad. Estamos apoyando a Jaime Dum, queremos la diputación ya, porque están haciendo una injusticia con él por no habilitar. Él ya presentó todos sus papeles, no debe nada. ¿Por qué le tienen miedo? ¿Por qué le bloquean? ¿O qué ocultan? ¿A quién protegen? Él no debe nada ahora y solamente queda de habilitarlo. ¿Quiénes tienen miedo? ¿Tienen miedo? Bueno, nosotros pensamos que tienen miedo el gobierno que maneja todas las entidades estatales, ¿no? Entonces, porque si no ya Jaime estuviera ya habilitado. Pero ahora nosotros pedimos justicia porque el pueblo ya se ha dado cuenta que es el único candidato opositor al oficialismo, porque él no se calla, él habla con la verdad, tiene propuestas reales para sacar a Bolivia adelante. ¿Pero están haciendo vigilia el día de hoy acá en sí, estamos haciendo una vigilia pacíficamente, vamos a estar todo el día aquí hasta que sepamos las noticias, porque entre hoy y mañana se tiene que saber que lo habilitan, ¿no? ¿Hay un representante de la organización en este caso con quien podemos hablar para conocer un poquito más detalles? ¿Con usted? Al representante de la organización, coméntenos cuál es el pedido específico. ¿Consideran que están a tiempo todavía de que Jaime Dum pueda ser inscrito después de esta resolución ya que emitido el Tribunal Supremo Electoral? Buenos días.
estamos a tiempo. El tema es que el tribunal tiene que hacer su trabajo. No han revisado toda la documentación que se ha entregado, solo ha revisado las 2 páginas. No es algo injusto que están haciendo, como por ejemplo hay candidatos que están en carrera, que están habilitados y que no han renunciado a sus cargos, como ser el alcalde de Cochabamba, su acompañante que es el concejal Medrano de Santa Cruz, que igual siguen cumpliendo sus funciones. La constitución que les permite, ¿no?, a los candidatos electos. Pero son personajes que todavía están con deudas, ¿no? O sea, es algo injusto y tú no debe nada, ya ha cancelado lo que supuestamente debía, está a todo, ¿no? Es algo que tienen que, están coartando el derecho de una persona a hacer un cambio en nuestro país. Como Frente Libertad en Tarija, si no se inscribe Jaime Dum, ¿van a apoyar a algún candidato que sea de ese partido que ha reemplazado por eso ya está, tenemos que ver, ¿no? Pero de que tiene que ser habilitado, tiene que ser habilitado. Hasta las últimas consecuencias. A ver, por acá se trajo a la policía, también está custodiando el Tribunal Electoral, es una movilización pacífica. A ver si podemos hablar con una también que está con su bandera. ¿Cómo está? Muy buenos días. El pedido es la inscripción de Jaime Dum. ¿Qué es lo que ha pasado? No estamos a tiempo, no ha presentado completa la documentación. Señala cómo está. Muy buenos días. Muy buenos días al pueblo tarijeño, al pueblo boliviano. Nosotros nos hemos autoconvocados el día de hoy en puertas del Tribunal Electoral Departamental, a exigir de que se cumpla la ley. Jaime Dum no debe ni un solo centavo al Estado. Jaime Dum sí cumplió con la solvencia fiscal, ha presentado su documentación, por lo tanto corresponde que sí se habilite la candidatura, no se habilite a Jaime Dum. Muy bien, Never, acá me lo encontré, a ver, el economista también, Castillo, es parte de esta agrupación autoconvocada de Jaime Dum, y también va por esta línea política, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo está? Muy buenos días. Estamos, como verán, la gente está pidiendo que le apoyen a Jaime Dum y que lo habiliten para las elecciones, para que sean unas elecciones transparentes y Bolivia tenga la oportunidad, pues, de mejorar su economía y mejorar lo que estamos viendo ahorita, la crisis que estamos pasando. Observado, usted, ¿no? Ya se ha realizado un debate la jornada de ayer, hay propuestas en el marco económico, por ejemplo, de los candidatos que han accedido, ¿no?, a este debate. Sí, el debate, pues, un poco pobre el debate, hemos visto más confrontación que ideas. Entonces, lo que necesitamos es una unión donde la economía de Bolivia salga adelante. Necesitamos que todos los candidatos se unan, porque ahorita si nos vamos disparando todos por un lado, no vamos a conseguir nada. La reactivación de aquí es lo que necesitamos. Hablaba de personas preparadas. ¿Usted considera que Jaime Dum es una persona preparada? ¿Tiene las propuestas convincentes para que la población pueda confiar en su candidato? Hoy en día es el mejor candidato que tenemos y la única alternativa que podría llevarnos a lo que Bolivia sería un potencial económico en todo Sudamérica. ¿Un error de Jaime Dum o en este caso el Tribunal Supremo Electoral en cuanto a los requisitos, ¿no?, que se ha exigido, porque se señalaba que no se ha presentado por lo menos de la deuda, ¿no? Bueno, se ha presentado todo, ¿no? Y ahora lo que falta es que los del tribunal revisen bien la documentación y le den luz verde para que Jaime Dum pueda competir, y vamos a ver ya que el pueblo boliviano defina quién quiere que sea su presidente. Ahora, ¿esta es a medida solo momentánea? ¿Qué otras acciones podrían asumir en el caso del departamento de Tarija? Bueno, eso lo definimos en reuniones siempre, pero orgánicamente, ¿no? A veces hacemos reacciones así, que son unilaterales. Siempre esperamos que se vengan directrices desde el mismo Jaime Dum. ¿Qué sectores están en Tarija apoyando a Jaime Dum? Están profesionales, como verán, hay mucha gente nueva que está apoyando a Jaime Dum, no son los mismos de siempre. Entonces hay una esperanza grande de que gente nueva entre y haga las cosas bien como tienen que ser. En la movilización que tenemos acá en puertas del Tribunal Electoral Departamental, se ha aumentado el custodio policial en caso de que amerite, pero sin embargo son autoconvocados que se han dado exigiendo de que Jaime Dum sea inscrito y que se mantenga la candidatura como justamente candidato a la presidencia por Nueva Generación Patriótica. No sé si tiene alguna consulta, el economista también está con el auricular escuchando.
Muchas gracias, un saludo bueno a nuestro invitado esta mañana que perdón, me decía Rosy. Roberto Castillo, perdón, le decía. Claro que sí. Bueno, a Roberto que nos acompaña esta mañana. Bueno, dentro de las propuestas de economía que pudiste percibir, de lo poco que se ha hablado de economía en este debate, ¿cuál consideras que es el candidato más viable que pueda dar una alternativa? Porque yo lo vi el debate y no vi propuestas para salir de crisis, pero sí vi propuestas justamente para achicar el Estado, para justamente embargar más al país, para hacerse más préstamos, pero para salir de la crisis, medidas inmediatas, creo que no sentí, no sé cómo lo viste tú, Roberto. Sí, la verdad, Never, muchas gracias, muy buenos días a todos los que nos ven y tienes mucha razón. Las propuestas tienen que ser claras, tienen que ser cómo recuperar la economía en el menor tiempo posible, y una de esas pues es, primero, es dejar de gastar lo que no tenemos, dejar también los préstamos y hacer que nuestra economía comience a exportar los excedentes, porque ahorita estamos militarizando, no estamos dejando sacar nada, y en un momento dado pues nos vamos a quedar sin combustible, y hasta eso ya nosotros tenemos que ver algún tipo de solución. Y esto se va a dar con las medidas que está planteando Jaime Dun. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, sí o sí, le guste o no a la gente, es achicar el Estado en cuanto a los empleados que tienen. O sea, no podemos seguir teniendo 600,000 empleados, que es un gasto que no vamos a poder seguir manteniendo. Muy bien. ¿Se necesita una propuesta clara? ¿Hay claridad en la propuesta de cómo salir de la crisis o no hay todavía, no se visibiliza, Roberto? Tenemos, o sea, hay propuestas que algunos candidatos la tienen clara, o sea, no podemos decir solo que un candidato tiene una buena propuesta, pero he escuchado algunas propuestas que van de acuerdo a levantar la economía en el corto plazo, pero lo que a nosotros nos interesa es que este aumento en la economía o la solución para la economía tiene que darse a largo plazo. No tenemos que hacer medidas cortoplacistas porque el tiempo pasa rápido y nosotros necesitamos estabilidad económica de aquí a unos 10, 11 años. No podemos seguir así tomando decisiones en el corto plazo. Muy bien. Gracias, Roberto, por tu criterio. Un gusto conversar contigo. Buen día. Un abrazo, Never. Hasta luego. Muy bien. Me quedo en estudio. Gracias, Rosy. Vamos a volver en cuestión de minutos con nuestra unidad móvil. Y voy cerrando con Ángel Aparicio y también Henry Párraga, que nos acompañan esta mañana, analizando un poco de este debate. Veíamos 5 de los 10 candidatos que están dentro de este primer debate presidencial. ¿Hay pluralidad? ¿No hay pluralidad? Henry, ¿cómo percibes tú esto de lo que está pasando? No sé si a Eva Copa la invitaron o a la candidata de Eva Copa le hicieron llegar la invitación para este tipo de debates. No, parece que solamente el debate estaba programado con estas 5 participantes el día de ayer. Yo coincido en lo que tú dices. Creo que la exclusión de los debates durante 20 años al país lo ha hecho mucho daño, ¿no? Porque el día de ayer, una cosa es que vos hagas conocer tu propuesta económica al margen de lo que te puedan decir, pero lo que ha primado haya sido los ataques, recordarles el pasado, y por eso te decía en un principio, ninguno de ellos quiere hablar de aquello. Entonces, creo que es un escenario importante, pero en la medida que no entren solamente a hacer conocer las propuestas desde lo económico, desde lo político, desde lo social, la gobernabilidad que queremos saber cómo se va a construir, creo que va a ser infructuoso. Pero además, desde la pluralidad que tú mencionas, Never, la pluralidad va a tener que ver necesariamente con tratar de encontrar coincidencias y puntos en consenso y comunes entre los diferentes candidatos, porque al final, gane quien gane el próximo gobierno, tiene que tener lo mejor de las propuestas de todos los candidatos, porque en este momento este sistema o esta crisis económica es tan transversal que nos está afectando a todos. Entonces se tiene que recuperar lo mejorcito de diferentes propuestas, pero aquí hay un punto importante, no quiero dejarlo pasar también. Creo que en este bloque tradicional del día de ayer, apartando un poco al Castillo, que representa
representa, digamos, lo que queda del movimiento al socialismo, la incorporación o posible incorporación de Jaime Dunn definitivamente les va a patear el tablero. Yo creo que es la persona que, por lo menos dentro de las ideas liberales que presentan, tiene un poco más claro el panorama dentro de lo que quieren hacer. Ahora, las nuevas ideas, Never, son buenas, hay que incorporarlas. Pero lo que no se puede permitir, Never, es que todo lo que se ha venido construyendo, conquistando, dentro de la nueva constitución política del Estado, los derechos fundamentales, el derecho a la educación, a la salud, al internet, a los servicios básicos, el agua como derecho humano, etcétera, eso no puede estar sujeto a discusión en ningún programa de gobierno. El tema de beneficencia de los bonos, como la renta dignidad, el bono Juancito Pinto o el bono para las mujeres, no puede estar en cuestionamiento en ningún programa de gobierno. La modalidad, cómo pueda mejorarse con nuevas ideas, el acceso a estos servicios y garantizar que vuelvan o que tengamos mejores días a través de diferentes tipos de inversión, estamos de acuerdo, pero tampoco no hay una claridad referente a qué hacemos. Primero, ¿reformamos o no reformamos la constitución política del Estado? ¿Qué leyes se van a reformar, Never? O sea, no hay una claridad también en cuanto al escenario jurídico de que qué leyes se necesitan modificarlos o es necesario hacer una pequeña reforma constitucional para poder avanzar en aquello. Yo ahí rescato de algún candidato que decía, necesitamos nosotros primero darle la seguridad jurídica al país. Perfecto. La seguridad jurídica lo vamos a dar lo político o la seguridad jurídica lo va a dar la justicia en el país. Entonces, ese tipo de situaciones tiene que ir desmenuzando. No hay mucho tiempo. Mira, estamos a menos de 45 días, creo. 41. 41 días. 41. Si estamos a nada, digamos, de ir a las urnas electorales, entonces se tiene que apresurar este tipo de mensajes a la población boliviana. Muy bien. Bueno, la tengo en pantalla a Carla María Vargas López, diputada supraestatal, que ya nos acompaña también justamente para poder analizar estos temas. Carla, ¿cómo le va? Buen día. No la tengo en audio, habilitamos su audio, por favor. Bueno, vamos a tratar de mejorar la señal. Ángel, a ver, ayer habló el candidato de UCS sobre mantener los bonos, insistió en cada posibilidad que tenía de intervenir, decir, y consultar a los demás candidatos, van a mantener los bonos, ¿qué es lo que van a hacer con los bonos? Y no sé si Ángel comparte, en un país con crisis, en un país que justamente está con una situación económica y un déficit creciente, un déficit fiscal, ¿cómo se ve esto de los bonos? ¿Comparte, no comparte con Johnny? He tenido una charla respecto a ese tema y yo también era incidente en ese tipo de cosas porque mi pensamiento es ir en contra de los bonos. Y él me explicaba, y ahí también hemos llegado a una coincidencia en la cual me dice, vos tienes razón, pero vos no sabes por qué yo quiero mantener los bonos. ¿Por qué? Porque hay que comenzar a reducir el salario de la clase política. El momento que vos reduces el salario de la clase política, reduces el aparato estatal, te da a que se mantengan los bonos. Pero lo que no se puede mantener y es insostenible es la subvención de la gasolina, el diésel y ese tipo de cosas. He tenido esa charla, he tenido la discrepancia y la misma pregunta que me has hecho vos. Y yo le decía, ¿y cómo vamos a hacer para sostener ese tipo de cosas? Y él me dice, con una reducción salarial de toda la clase política y un recorte al aparato estatal, que es la línea que creo que la están manejando todos los candidatos a presidentes. Ninguno te dice que va a hacer o va a crear más ministerios, sino que te habla de la reducción del aparato estatal, te habla del recorte salarial. Entonces, con eso yo me he sacado esa duda y creo que es sostenible, porque te imaginas un diputado que gane 24, que baje a ganar 10. Tenemos 13.000 que podemos invertirlo en los bonos de todos los diputados, de los diputados suplentes. El momento que se baja el cargo más alto, todos los cargos de por sí es un efecto dominó. Recortando ministerios, recortando personal, se puede sostener los bonos. Pero los bonos son buenos, Ángel, generan dependencia, porque en Argentina entró Milei y borró todos los bonos. Mira, mi partido ha sido uno de los creadores de los bonos en Bolivia. El MAS, cuando entra Evo, mantiene el bono
que el MNR lo creó, pero le cambia el nombre. Como decir, oye, me siento en esta silla, va a ser la misma silla, si vos te vas del estudio, tal vez le cambien el color, el forrito de atrás, pero sigue siendo la misma silla. Entonces nosotros en ese momento de el gobierno del MNR vemos el bono, la renta dignidad, así creada por el MNR. Entonces ese tipo de cosas yo creo que ya se ha vuelto una cultura de los bolivianos que mientras se la pueda sostener es viable. Lo que no es viable dentro de los bolivianos es la subvención de la gasolina, el diésel. Eso yo creo que es el problema más álgido que van a tenerlo el que llegue a ser presidente. Entonces, ahí te respondo la duda, ¿no? ¿Cómo vamos a mantenerlo? Porque nada es decir a la gente, yo voy a dar un bono, pero ¿de dónde vas a sacar el bono? Claro. Entonces tienes que sostener ese tipo de cosas. ¿Cómo? Por eso yo también tenía esa duda. Y como te digo, en una charla personal me dice, tienes que mantener esta línea. Y ahí me explica, me dice, mira, recortando el aparato estatal, son tantos ministerios, viceministerios que tienen que desaparecer, tienes un ahorro, y eso lo hace más que todo el equipo administrativo, el equipo político que te acompaña en el plan de gobierno que presentas ante el Tribunal Supremo Electoral. El de Johnny Fernández tiene 138 hojas con distinto tipo de propuestas. Entonces, ese tipo de cosas... Pero aquí hay una contradicción. Aquí hay una contradicción. ¿Sabes por qué? Los bonos actualmente salen de las utilidades de las empresas estratégicas, ¿no ven? Ahora, es cierto, puede ayudar mucho el tema de la reducción de salarios, estamos de acuerdo, pero no es suficiente eso. Ahora, en la propuesta de todos los candidatos está el traer inversión extranjera para fortalecer las supuestas empresas estratégicas que son deficientes, digamos, ¿no? Habría que ver, pero no conocemos a detalle. Entonces, si vos vas a traer capital extranjero, ese capital extranjero no va a decir las utilidades o la ganancia, hay que tirarle en bonos. O sea, ahí ya estamos en problemas. Por eso no es tan cierto, o sea, hay una contradicción ahí. Claro, yo te escucho plenamente, pero ¿qué pasa? Yo para hacer eso te voy a mostrar, perdón, Neve, permíteme. Contra Henry Parra, vos eres de Estados Unidos y me estás trayendo recursos, este es mi país, Bolivia, aquí te pongo una cláusula en la cual dice que de los recursos que traigas, todo este tipo de cosas se queda. Entonces ahí va a jugar una parte muy importante, la parte jurídica. ¿Y por qué todos los candidatos hablan del principio? Pero hay un antecedente, el principio pues, fundamental, Ángel. dicen seguridad jurídica. Vos hace un momento hablabas de seguridad jurídica. Ángel, hay un antecedente. A ver, cuando el MNR crea el Bono Sol tenía fecha de vencimiento. Claro, la fecha de vencimiento era durante el tiempo que dure la plata de la supuesta capitalización, que no pasaba 20 años. Claro, porque se creó un bono y se tenía una fuente. Exacto, ahí se acababa. Pero no, ahora el tema de la renta dignidad, que para mí tiene que continuar, porque en este momento de crisis es fundamental para las personas de la tercera edad. Ahora, esto está pues anexado directamente a los gobiernos departamentales. ¿Cuántos bonos más hay, aparte de la renta dignidad? Mira, está el bono Juancito Pinto, la renta dignidad, el bono que cobran las embarazadas, son 3 tipos de bono, creo que se cobra. El bono de las personas con discapacidad. 4 tipos de bonos. 4 bonos. Entonces, se hace nomás una carga y son pesada. sectores sensibles. Vulnerables, son sensibles. Ajá. Entonces, por eso es muy complicado y no se escucha, por eso te dice una respuesta muy clara y concreta en cuanto al tema de inversión. Claro, porque tendría que haber claridad de decir, para 4 bonos Bolivia gasta tanto. Claro. ¿No? Y las fuentes de financiamiento van a ser estas, porque si no suena demagogia, ¿no? Así es, no es muy claro. No, pero como te digo, recorta el aparato estatal que hace ratito tocabas a mí. ¿Vos estás de acuerdo con ganar 10.000 bolivianos APA como diputado? Yo te digo, Never, y siempre digo públicamente, yo sé que voy a ganar el 17 de agosto, el 18 te voy a traer un proyecto de ley, yo quiero ganar 5.000 bolivianos. Ajá. Creo que es más que necesario para la vida que llevo. Y imagínate. Pues, entramos a la demagogia. Yo te digo una cosa, hay que ser honestos en esto. Mira, yo le digo una cosa, que se tengan que reducir los salarios, sí, que en un momento dado en el gobierno del MAS, bueno, toditos ganaban el doble, todos al 50%, perfecto. Habría que jugar, digamos, a ese nuevo escenario para poder tener una solidaridad con el momento económico que pasa el país. En un 50% sí te acepto que pueda funcionar una propuesta de ley que se pueda aprobar en el Parlamento, ¿no ve? A todos por igual. El tema de las empresas estratégicas que te ganen 60, 70 mil, no estamos fuera de foco. Listo, eso también hay que sacarlos.
Ahora, cuando hablamos del aparato estatal, hablas de 600.000 funcionarios públicos. El 70% es educación, es salud, es Fuerzas Armadas, es Policía Boliviana, es Magisterio. Entonces, no hay mucho. El resto sí puedes. El resto vos sí puedes. ¿Has visitado un viceministro? No, pero ¿has visitado un viceministro? Sí. ¿Conoces la oficina del viceministro? ¿Has entrado y solamente te has parado así y has visto cuántas personas hay? Pero no te llegan, pues. Un viceministro. No te estoy hablando de un ministro. No, pero ponele unas 50 personas, 100 personas, pero a ver, en el mejor de los casos, pero vos hablas de 600.000. ¿Sabes qué? Es altísimo. Es altísimo. No, o sea, la reducción que van a llevar del aparato ¿Y dónde va esa gente, digo yo? Mira, esa gente que es funcionario público, ¿dónde va a ir? Y va a engrosar las fuerzas, va a engrosar las filas, digamos, de la economía informal. Claro, ¿no? Porque tampoco escuché propuestas, por ejemplo, para la economía informal. Escuché más bien de que justamente van a ampliar los bonos porque justamente hay sectores que van creciendo en la informalidad. Pero no escuché ningún candidato hablar del valor de lo que significa la profesionalización, por ejemplo, ¿no? Darle oportunidades, sacar a los profesionales del sector informal, llevarlos a la formalidad y darles la posibilidad y darle valor a la profesionalización. Porque hoy por hoy Bolivia, si ha engrosado el sector de informalidad, es porque no ha encontrado espacios laborales, que las universidades siguen evacuando mayor cantidad de profesionales. Y creo que hay incluso una estafa del mismo Estado al ciudadano, ¿no? Porque te abren las puertas a la universidad libre, pero te sacan al mercado laboral con cero de oportunidades. Exacto, pero además también aquí hay un tema de que, a ver, vos ves en este momento los partidos políticos son clientelares. O sea, la gente que está haciendo campaña ahí es por buscar una oportunidad dentro del aparato del Estado. Listo. ¿Lo ve? Entonces, no es tanto como que las propuestas ni nada. Aquí es como juntamos gente y ganamos las elecciones, no importa cómo ganamos. Eso también es una realidad que hay que analizarla, digamos, dentro de este escenario político. Para el resto de la población, para un grupo importante que piense en el país, que cuál va a ser el modelo, etcétera, etcétera, sí es importante el tema de los debates, pero el resto es clientelar. ¿Tienes algo propuesta para esto, para el tema de sacar de la informalidad? O sea, para que ya no engrosemos. ¿Y qué va a pasar con la educación? Ángel, ¿cuántos años tiene Ángel, apareció? 39. 39, bueno. Ángel, ¿es profesional? Me falta la tesis en Derecho. Falta la tesis en Derecho. Sí. ¿Hace cuántos años salió, Ángel? Hace 16 años. 16 años, no ha podido terminar la tesis. No. Ajá. Yo me he dedicado a trabajar, desde la universidad ya trabajaba en el Tribunal Supremo Electoral, en Secretaría de Cámara. Ajá. He trabajado 8 o 9 meses, después he pasado en la universidad, trabajaba con el ex rector, un gran amigo, Marcelo Hoyos, una persona que trabaja mucho por la Juan Michel Saracho. Después he trabajado en la subgobernación de Cercado, no, en la, ¿cómo se llamaba en ese tiempo? Antes del Estatuto Autonómico, trabajaba con PIC, era subgobernación. Después con Johnny. Después a La Paz. O sea, ha estado todo el tiempo en la vida pública, como funcionario público. Sí, siempre he estado detrás de las autoridades. Y creo que ha llegado el momento de asumir el reto. Siempre ha sido el poder detrás del tono. Detrás del trono. Ha sido el que hacía la campaña. El que hacía la campaña, el que aglutinaba a la gente, el que aconsejaba a la autoridad. Yo te digo, en este momento me siento muy feliz. ¿Hizo de asesor de Johnny usted? No, siempre le daba ideas, siempre consultaba. Una de las más grandes ideas, y creo que ha sido un éxito para el alcalde, ha sido la Fexpo Tarija, que es una creación de mi parte, con la ayuda de la CAICOTAR, porque yo llego en esos momentos de crisis a llamar a mi grupo de amigos, que se vuelven los inversionistas, para tener una cartelera donde por primera vez dentro de Tarija implementamos el proyecto público-privado. La primera vez que se regala un auto 0 kilómetros, Neve. Eso también se tiene que acordar la ciudadanía,
y la gente, que eso ha sido una de las cosas que yo he creado. Le puede preguntar a Jody Torres, tengo los nombres de mis amigos que han puesto los recursos económicos, que por seguridad de ellos no lo digo, porque era un emprendimiento público-privado, donde ellos ponían la plata, traían al artista y la recuperaban con la venta de las entradas. Tanto ha sido el éxito que Cañito Otar genera un gran ingreso de recursos y abren los ojos, se presenta la ley departamental dentro de la asamblea, está con ley, está normatizada y hace tiempo se la ha perdido. Entonces yo creo que la ciudadanía se tiene que acordar de esas cosas. Yo he sido uno de los artífices de ese tipo de situaciones. Rifaba un auto 0 kilómetros cuando había 0. ¿Alguien en la historia dentro del departamento de Tarija ha rifado eso? Y con 10 bolivianos se lo lleva cualquier persona. Ahora, ¿qué debe pasar con la universidad, Ángel? Porque volvemos a decir, es una estafa del mismo Estado al ciudadano. Yo creo que la universidad ha perdido totalmente la credibilidad por lo que dices, Never. Las carreras técnicas se están aperturando mucho más, con mucho más mercado. Una persona que no cuenta con los recursos para afrontar una carrera de licenciatura, que opta por los institutos. Tienes un claro ejemplo en San Andrés, el Instituto Tecnológico San Andrés, donde estudias carreras prácticas en 3 años, tienes tu título, tienes más mercado y tienes cierto tipo de ventajas al ser técnico, porque la licenciatura poco o nada te sirven para ejercer, porque dentro del departamento de Tarija y en Bolivia, los únicos que contratan personas profesionales son el aparato estatal y gubernamental. No tenemos industria, no tenemos fábricas, no tenemos ese tipo de cosas que aperturen los mercados para la gente profesional, pero sí para la parte técnica. Muy bien, Henry, dentro de la propuesta de Evacopa está esto de la universidad, de un cambio en la educación. Mira, yo creo que los ejes principales en este momento, aparte del tema de resolver la crisis, el tema de las reservas internacionales, el tema de la falta de las divisas norteamericanas, es el eje central de aquello. Ahora, el tema de la universidad no lo revisé a fondo dentro del programa, pero con toda seguridad, a ver, hay una falencia muy complicada. O sea, las universidades hace rato han dejado de ser el motor, porque deberían ser el motor de la investigación y de darle un rumbo a la sociedad boliviana. No se hace investigación, por lo menos que se conozca dentro de las universidades públicas, ¿no? Ahora, si nosotros vemos el ranking de las universidades públicas a nivel latinoamericano, o sea, no aparecemos, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un problema. O sea, la universidad no da una respuesta a lo que necesita la sociedad, pero la universidad fue creada justamente para dar respuesta a la sociedad en diferentes tipos de demandas, y no lo tenemos. Y aquí en Tarija algo inaceptable, que no creo que ya se pueda reparar, pero solamente como antecedente, con los pozos de gas que tenemos, aquí no hemos creado ningún instituto, por lo menos de soldadores, de ese tipo de soldador, de necesidad que se hacía en su momento para las tuberías. Ni eso hemos tenido la capacidad de crear aquí en Tarija, ni un instituto técnico para aquello. Entonces, todas esas personas, creo que era la soldadura oxitalámica, eso lo traían desde Santa Cruz, y aquí en Tarija no hemos tenido la capacidad ni de hacer eso. Entonces, respuesta de esto, la universidad tiene una deuda pendiente con la sociedad boliviana, con la sociedad tarijeña en este caso, y los temas de investigación, pues nosotros desconocemos cuáles son los motivos por los cuales no se hacen conocer o no se llevan adelante tipo de investigación. Se siente el aporte, ¿no? No hay. ¿Cuántos millones van a la universidad? Es que las universidades en este momento se han vuelto aparatos políticos. Eso también hay que dejar en claro. La universidad es un instrumento político para ejercer cierto tipo de fuerza o presión al Estado. No están haciendo un trabajo en conjunto, no están entrando a jugar cada uno su rol. El rol del Estado es administrar los recursos y prever las situaciones sociales, económicas dentro del país. La universidad, ¿hace cuánto tiempo que no escuchamos que una universidad te presente un estudio serio, donde te diga, Never Antelo, vos eres el gobernador o el alcalde del departamento, hemos hecho un estudio, según esto hay tanta gente desempleada en esta área, el tema del clima, esto nos da para que abramos una fábrica de exportación de granada,
Claro, porque se presentan tesis y tesis, ¿cierto? Año tras año, y eso queda simplemente en los archivos, ¿no? Claro, y la universidad es el ente de lo que decía Henry, de investigar, claro, de presentar estudios. Muy bien. Vos sabes que una universidad seria te presenta ese tipo de cosas para que y las plantea al gobernante. Muy bien. Si nos acaba el tiempo, seguramente en otro momento vamos a tener más análisis sobre este tema. Gracias, Henry, gracias, Ángel. No, muchas gracias, Never, y me juego esta última. Hace rato hemos tocado el tema del salario y hemos saltado otro. Never, yo sé lo que puedo afrontar y sé lo que puedo decir. Yo me voy a bajar el sueldo a 5.000, voy a hacer la gran Milei. Todo el resto de mi sueldo lo voy a donar y voy a hacer el mismo mecanismo que hacía él en una computadora y lo voy a donar. Lo voy a hacer. Aquí le digo a la ciudadanía, las cosas buenas hay que copiarlas, las cosas malas hay que dejarlo a un lado. Yo les digo públicamente, el 17 de agosto soy electo diputado, el 18 propongo la ley, a ver si se animan los demás, y si no se animan, aquí Never, junto a vos, mes a mes, que sea mi salario puesto en mi cuenta, hacemos el sorteo, que sea público y que sea para todos los tarijeños de la provincia cercano que me van a escoger de la C40, que se pueda llevar eso como suerte o como un aporte a la ciudadanía y que vea que la transparencia, aquí están mis manos limpias y estoy asumiendo este reto ante ustedes, ante vos, ante Henry, que es un amigo y que soy un hombre de palabra. Yo me quedo con 5 y el resto lo rifamos, sorteo, voy a hacer la Milei, porque creo que él ha cambiado un país, ha implementado una nueva modalidad, desprendiéndose de todo su sueldo. Yo en este momento no puedo, pero más allá en la vida voy a poder, así que les digo, aquí, públicamente, otro reto que asumo, me quedo con 5 y el resto lo sorteamos, que algún tarijeño sea el afortunado. Muy bien, gracias, Henry. Mira, lo real en esto, Never, hasta el 13 de julio vamos a tener la verdadera lista por sustitución de inhabilitados. Yo creo que después del 13 ya va a estar la lista confeccionada en su totalidad y ahí vamos a poder conocer obviamente algún tipo más de profundidad en cuanto a las propuestas de los diferentes candidatos a nivel departamental, digamos, que nos van a representar, y obviamente a nivel nacional. Muy bien. Voy al cierre con Rosy Sánchez, nuestra unidad móvil a esta hora de la mañana, los primeros minutos de la tarde, 12:06. Rosy. Gracias, Never. Para finalizar, queremos hacer un análisis, ¿no?, de todo lo que ha acontecido la jornada de ayer con las elecciones nacionales. Bueno, con este debate a nivel nacional estamos con Esteban Ortuño, analista también, en este caso abogado, ¿no?, constitucionalista. Queremos hacer una lectura del debate, cómo lo ven, ¿no? En este caso, ¿hay propuestas, no hay propuestas de los partidos políticos para salir de la crisis, o simplemente, como algunos señalaban, ¿no?, son propuestas más superficiales que por lo menos hacen algunos analistas esa lectura? Buenas tardes, Anever. A ver, a mí me ha dejado una sensación de ser un debate carente de algún tipo de propuestas de fondo. Es decir, el tema de autonomías, por ejemplo, no desarrollan o no se ha desarrollado del todo qué es lo que iban a hacer en esta temática los candidatos, ¿no? Que el 50%, que el 60% de lo que se hace, de lo que se recauda, o sea, pero más de lo que ya se ha venido diciendo. Pero más allá del tema técnico, y al final los debates son para buscar sensación, ¿no?, una sensación técnica, o sea, cuál es el sabor de boca que te ha dejado. A mí me ha dejado, o me ha impresionado, si se quiere, primero la declaración del candidato del Castillo, que decía que iban a manejar el tema del litio como lo han manejado, como han administrado el tema del gas. Entonces yo básicamente casi me caigo en la silla cuando he escuchado eso, porque el gas ha sido pésimamente manejado, ¿no?, desde estos últimos 5 años, ¿no?, si no más allá. Pero estamos viviendo una falta de dólar, una crisis económica, falta de hidrocarburos, que emergen de alguna manera en gran parte por la mala gestión que se ha hecho el tema del gas. Hablaba también, o mejor dicho, me impresionó que ha intentado del Castillo desapegarse totalmente de Evo Morales, de la gestión de Evo Morales. O sea, no lo nombraba, pero sí
sí refería, ¿no?, a los anteriores que han estado, etcétera, cuando Del Castillo ha sido un alto funcionario de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la gestión de Evo Morales. Y también me ha impresionado que Del Castillo hace una propuesta muy capitalista, si se quiere, para los emprendedores y para los pymes. Y me impresionó porque él daba mucha vuelta sobre ese tema. Él repreguntaba a los candidatos sobre las oportunidades que iban a darles a los emprendedores, a las pymes, etcétera, etcétera. Que en principio me parece bien, digamos, ¿no? Pero va un poquito en contrasentido desde su línea izquierdista, porque el izquierdismo no es que se va a prodigar en desarrollar un sistema capitalista o de libre mercado, sino que los emprendedores pues viven en eso, ¿no?, en la competitividad, en el libre mercado. Entonces me parecía más una propuesta económica de derecho, que tampoco entraba al fondo, ¿no?, pero me presentaba más esa característica. Ahora el resto de los candidatos estaba en lo mismo, mucha caballerosidad, entre comillas, entre Tuto y Samuel. Parece que no se querían hacer daño en este debate, ¿no? No estoy diciendo que cada debate se tengan que matar y sacar la cabeza, ¿no?, pero también me ha generado esa sensación, ¿no?, un criterio muy cordial entre ellos, quizás preveyendo que van a tener que llegar nomás a un acuerdo después de las elecciones para generar mayorías parlamentarias que permitan gobernar, dado el caso, alguno de los dos. Johnny Fernández es una anécdota, ¿no?, sacando fotos, anécdota, pero desde luego tampoco una oferta electoral de fondo, ¿no? Y por último, Manfred Reyes Villa, en su línea, ¿no?, tampoco es que ha intentado destacar o no ha podido destacar como tal, digamos, correcto en el plano el debate, teniendo en cuenta los extremos que ya he manifestado. Ahora, menos desde su ámbito, ¿no? Se ha cuestionado últimamente el tema de la justicia, sobre todo de algunos casos que han involucrado también al exministro de Justicia, en este caso con este supuesto consorcio. Hay propuestas desde los candidatos para ver cómo solucionar por lo menos este tema y transparentar. Se pide independencia de este poder de... Sí, es uno de los temas que tendrían que haberse explotado a fondo en el tema del debate. O sea, Bolivia está viviendo una politización judicial terrible. O sea, la justicia está totalmente politizada y además está captada fundamentalmente a función del poder. El poder te determina qué es lo que dice la justicia en sus más altos tribunales, Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Entonces esto no se ha explotado tampoco, no se ha encarado, si quieren, el manejo de la justicia por parte de los actores políticos, sobre todo del oficialismo, en estos últimos años. Tampoco se habla, no hay una propuesta, no he visto yo una propuesta que diga, ¿sabes qué?, vamos a reformar la justicia de tal o cual manera. Samuel ha rozado, si se quiere, esa propuesta indicando de que se tiene que modificar la Constitución, de que se tiene, pero a fondo, digamos, o sea, desarrollar y debatir como tal ese problema, no he podido yo captar ese sentido. Ahora que obedece, ¿no?, en la no presencia de algunos candidatos, porque se ha cuestionado, ¿no?, por ejemplo, Andrónico Rodríguez, tampoco hemos visto a Rodrigo Paz Pereira, entre otros candidatos también. ¿No están animados al debate? ¿Hay miedo? ¿Qué consideran? A Rodrigo Paz me ha sorprendido que no vaya, porque generalmente no es de evitar esos espacios. Rodrigo Paz me ha sorprendido, a lo mejor no le han invitado, la verdad que no sé. De Andrónico no me sorprende, porque Andrónico sigue una línea de vista de no debatir, porque en el fondo Andrónico es un candidato con muchas deficiencias. Entonces, en este tipo de debates se suele aflorar o mostrar esas deficiencias. Por eso es que Andrónico no quiere presentarse, seguramente por su juventud y experiencia en este ámbito, aunque él ya es político desde hace mucho tiempo, 5 años siendo el tercer hombre en la administración pública del Estado, no es poca cosa. Pero entiendo entonces que sigue la misma línea de vista. Evo tampoco debatía, ¿no? Voy a debatir con el pueblo, decía, pero ayer lo tenías Andrónico en una entrevista con Unitel. En todo caso, no me sorprende Andrónico, pero sí me sorprende Rodrigo Paz.
Debe consultas de estudios federales. Muchas gracias. Un saludo al doctor Esteban Ortuño, abogado constitucionalista. De estas propuestas que usted ha escuchado en este debate, ¿cuántas necesitan abrir la Constitución para que sean efectivas? Han hablado del tema de la justicia. En principio, es decir, la nominación de los magistrados, etcétera, esa sí. En el tema de las económicas, no hace falta la apertura de la justicia. Hablaban de, cuando empezaron a hablar del pacto fiscal, que es un periodo muy poquito, ¿no? Unos decían 50-50, todo después Manfred decía, no, ahora va a ser 60-50, me parece un remate ahí de quién da más a las autonomías. En todo caso, eso no se necesita ampliar o abrir la Constitución. Se podría hacer ahora mismo con un proyecto de ley o con proyectos de ley. Creo que dentro de las propuestas que se han visto eran las más relevantes, ¿no? El tema de la justicia, repito que igual no han desarrollado a profundidad, eso sí, se tiene que hablar a profundidad cuando estamos hablando de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional, pero ya en el tema económico no precisa apertura constitucional, sino es con una mera elaboración de ley o en su caso incluso con la emisión de decretos supremos. Ajá. Para hacer cambios trascendentales en el tema económico, ¿no se necesitaría entonces abrir la Constitución Política del Estado? No, Never. En tema, por ejemplo, de derecho autonómico, es decir, de autonomía económica, no necesitas apertura. Porque, claro, no vas a hacer una redistribución de la riqueza que está de los ingresos que está en la Ley Marco de Autonomías. Ya sé, o sea, el famoso 80% para las autonomías y 20% para el nivel central, autonomías y universidades públicas, ¿no? Eso se hace con modificación de la ley, que es la coparticipación tributaria, que tampoco es la solución, porque vas a repartir el 80% o el 50% de qué, ¿no? Entonces sigues peleándote por migajas. La solución, lo sostengo yo, es una modificación de dominios tributarios. Esa es la solución definitiva y la solución de fondo, digamos. Y eso se hace simplemente con legislación, o sea, con elaboración de legislación nacional. Ajá. En los temas de relevancia en la justicia, ¿cuál es la necesidad y qué debe cambiar en la Constitución Política del Estado para la modificación o la implementación de otros temas jurídicos? Yo creo que los niveles autonómicos, en este caso el gobierno departamental, debe estar más involucrado en la preselección de los candidatos. ¿Por qué? Porque si no tienes candidatos que emergen, que nacen exclusivamente del nivel central del Estado, y eso produce tribunal constitucional, en el caso del tribunal constitucional específico, ¿no?, que tienen un sentimiento altamente centralista, que es lo que pasa ahora sobre todo con los autoprorrogados. Entonces, ya si es que vas a querer tener una representatividad democrática, siempre entre comillas, del pueblo, no te olvides que el pueblo es autonómico, esencialmente autonómico. Entonces, generarle a las instituciones autonómicas como la Asamblea Legislativa Departamental o el Gobierno Autónomo Departamental los mecanismos para poder entrar en esa discusión. Ahora bien, si es que se trata de buscar una reforma más de fondo, entonces es que aperturar la Constitución, cancelar o dejar sin efecto la elección de magistrados del Tribunal Constitucional y volver al sistema parlamentario como teníamos antes, tratando de buscar algunos otros cortapinzas o seguros para evitar la politización. En todo caso, este es un tema muy difícil, porque ya tienes magistrados del Tribunal Constitucional electos ahora, el año pasado, que han sido electos. Entonces ellos están en el cargo legal y legítimo de sus facultades. O sea, no es que los vas a cancelar solamente para cancelar la Constitución, me refiero, solamente modificar, la Constitución para solamente reemplazarlos a los autoprorrogados. Entonces, estamos en una situación bien complicada en el ámbito de la justicia, sobre todo los magistrados del Tribunal Constitucional, porque tenemos autoprorrogados y tenemos electos de manera legal, los vigentes. Entonces hay que buscar los mecanismos para compatibilizar, y eso va a pasar
si no queremos entrar a modificación constitucional como tal, en una elección pronta de los magistrados que faltan. Ajá. ¿Hay claridad en este tema de la justicia, en las propuestas de los candidatos? Yo no he visto mucha claridad, les voy a ser sincero, porque no han agotado el tema. O sea, ha sido un poquito muy de superficial lo que han hablado. Porque igual el tema de la justicia es bien complicado, ¿no? Es bien complicado, no solamente norma, Neve, porque no es solamente un tema de norma, es un tema de idoneidad. Es decir, si es que una persona en el proceso de preselección, me refiero, va a entrar un profesional capaz, no va a estar sujeto a la politización, porque la aspiración de un profesional, un abogado, de una abogada, ¿no? Un magistrado, no es tener el cargo por el hecho de tener el cargo, porque incluso en el ámbito privado se puede hasta ganar más que un magistrado del Tribunal Constitucional, pero alguien, una persona que no sea apta para el cargo, que va a saber que sin el padrino no va a poder llegar en ningún momento en su vida a un cargo de esta magnitud, entonces desde luego va a agachar la cabeza y por mantener ese trabajo, repito, que no va a poder aspirar por propios méritos, baja la cabeza y se convierten en sicarios de la justicia, del poder político. Lamentablemente es así, aunque suene muy duro y aunque suene muy cruel. Es un tema de aptitud y de idoneidad profesional. Muy bien. Para cerrar, doctor Ortuño, hoy el candidato a diputado por la UCS, Alianza de la Fuerza del Pueblo, Ángel Aparicio, denunció que hay funcionarios públicos en campaña electoral y dijo que la Fiscalía tendría que investigar de oficio porque estarían cometiendo delitos por uso indebido de bienes del Estado. ¿Cuál es su percepción al respecto? A ver, si hay un funcionario público haciendo campaña en horas de trabajo con bienes del Estado, desde luego se tendría que hacer la representación y la denuncia ante la Fiscalía. Si se hace fuera de horario de trabajo, sin utilizar obviamente bienes del Estado, entonces eso no sería un delito porque todo el mundo tiene derecho político a expresar o a desarrollar campañas según su preferencia. Pero repito, eso tiene que ser fuera de horarios de trabajo y sin hacer uso de bienes del Estado. Si se determina, se evidencia eso, habría que hacer la denuncia ante la Fiscalía. Ajá. Esto tiene que ser de oficio, tiene que ser el ejecutivo de cada institución. En el caso de la alcaldía tendría que ser el alcalde, en el caso de la gobernación el gobernador, así más o menos. Todas las personas, públicas o privadas que se ejerzan un cargo o no ejerzan un cargo, si estamos o somos testigos de un hecho ilegal, tenemos la obligación de denunciar a las autoridades pertinentes. O sea, no hay una obligatoriedad de que sea una u otra autoridad. Es cualquier ciudadano que esté ante cualquier delito tiene que denunciar. Es una obligación que tenemos. Muy bien. Gracias, doctor Ortuño, por su criterio. Un gusto. Un gran abrazo. Muchas gracias. Muy bien. Le ponemos punto final a nuestra edición de la Radio TV. ¿Algo más que hubo en el centro de la ciudad, Rosy, hoy? Bueno, Neve, les comento que se van promocionando actividades para estos días, tomando en cuenta de que justamente ya han iniciado las vacaciones invernales y tiene previsto desarrollar, por ejemplo, la feria del remate de productos. Los comercializadores, por lo menos en los mercados, señalan que hay una baja afluencia de la población al interior de los mercados municipales. Se ha reducido más del 50% y esto hace que los comerciantes de alguna manera busquen alternativas para generar ingresos económicos. Esta feria se va a desarrollar este próximo viernes 11, sábado 12 y domingo 13 en el parque temático. También, entre otras las informaciones, se han incrementado los operativos de control en la terminal de buses, justamente con la solicitud de los permisos de viajes para menores de edad. De igual forma, se ha indicado, por lo menos se ha informado de que se está exigiendo a los menores de edad el carnet de vacunación contra esta enfermedad del sarampión en el tema de viajes. Para la gente
gente tanto que salga desde Tarija como así también para quienes ingresen justamente a el departamento. Así que hay que tomar las provisiones, los papás, las mamás que van a salir con menores de edad también tienen que contar con este carnet de vacunación. Bueno, ya se han cerrado prácticamente las instalaciones del gobierno municipal y bueno, mañana nosotros vamos a estar reportando también seguramente otras informaciones que se van registrando, tomando en cuenta que estamos en una etapa electoral y justamente pues ya han iniciado las campañas. Tenemos entendido que esta semana va a arribar a Tarija también el actual candidato del movimiento al socialismo. Hablamos de justamente el exministro, ¿no?, de gobierno Castillo, justamente del Castillo, que va a estar en Tarija. Se hablaba también desde justamente desde el partido de también, que va a arribar en este caso el candidato a la presidencia, Samuel Doria Medina. Por lo menos son los candidatos que para esta semana se aprueba su arribo en Tarija para intensificar ya las campañas electorales. Me veréis en cuanto al tema informativo, ya para ir finalizando nuestra participación en esta jornada con solcito que tenemos acá en la ciudad de Tarija. Bueno, mejoró la temperatura, gracias Rosy. Nos reencontramos, Dios mediante, mañana 12:24. Le mandamos un saludo a Patricia Larcón, que bueno, está un poco delicada, no estuvo en la producción, pero igual coordinando desde casa. Así que gracias, estamos estrenando realizador, estamos con Limber, que nos va a acompañar en las mañanas, así que atentos a lo que vamos a tener en la Radio TV. Buen provecho, buen resto de jornada, más tarde en el antes de medianoche. En vivo. Análisis. Debate. Actualidad.